Vamos a continuar con la serie de introducción a la apologética. Hoy vamos a ir directamente a abordar el tema el cual vamos a tratar hoy. Pero primeramente me gustaría que pudiéramos leer un texto en Juan 18, versículo 28. Juan 18, versículo 28, y vamos a leer hasta el versículo 40. Pueden en casa, con toda libertad, abrir la Biblia para poder seguir conmigo la lectura. Y comenzamos así. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron, porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargo tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Y aquí vemos cómo Pilato lucha para saber cuál es la verdad, si realmente estaba haciendo o iba a hacer justicia. ¿Cómo le responde Jesús acerca de la realidad? Y acabamos de leer un hecho histórico que habla acerca de cómo Jesús fue enviado a través de mentiras y falsos testimonios a la cruz. Y en esta tarde, como comentaba, vamos a ir directamente al tema que vamos a tratar en la serie en la que estamos de introducción a la apologética. Cuando acabe, vamos a poder apagar la tele o apagar el teléfono, la tablet, y poder tener un tiempo de oración, siguiendo las listas que se nos han mandado en el WhatsApp, en los mensajes que se nos han mandado, incluido hoy, acerca de orar unos por otros o tomar el Maranatá y poder hacerlo. Pues sí, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de congregarnos como iglesia, para poder orar unos por otros, para ser conscientes que somos tu pueblo, para poder seguir aprendiendo acerca de ti
y de cómo compartir tu evangelio. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la 9ª sesión de esta serie. Y en esta tarde vamos a abordar el tema en cuanto a definir la verdad. Hasta ahora habíamos planteado 3 acercamientos, entre otros, a la apologética. Por un lado, el primero habíamos hablado del acercamiento presuposicional, que se trata de que presupone que el cristianismo es verdadero y luego procede a probar que solamente el cristianismo es verdadero. En segundo lugar, habíamos hablado de un acercamiento en base a la evidencia, que se esfuerza en proporcionar pruebas históricas, pruebas racionales, arqueológicas, incluso pruebas basadas en la experiencia que apoyen las afirmaciones de la verdad cristiana. Y en tercer lugar, hablamos de una apologética clásica que busca dar razones tanto para la existencia de Dios como para las evidencias que respaldan las afirmaciones de la verdad cristiana. Y a partir de aquí habíamos planteado el seguir avanzando en la defensa de nuestra fe, teniendo en cuenta este último acercamiento a la apologética, que se identifica como un acercamiento clásico, dando razones para la existencia de Dios como para las evidencias que respaldan la verdad cristiana. Para ello, no sé si se acuerdan, pero planteé un acróstico con la palabra defensa. Recordemos que apologética viene de la palabra griega apología, que significa dar una defensa. Así que de eso se trata. Por eso usar la palabra defensa como acróstico para desarrollar diferentes puntos racionales para defender nuestra fe nos va a ayudar a tener presente esta idea y poderla recordar. Habíamos comenzado con la primera letra de defensa, que es la, cierto, es la D. D significa demostrar la realidad de la verdad. Es decir, que la verdad existe. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué necesitamos demostrar que la verdad existe? Habíamos dicho que es así porque vivimos en una cultura donde muchos afirman que la verdad no existe, que es relativa, que no se puede saber la verdad. Habíamos hablado del posmodernismo, del relativismo cultural y de los problemas que surgen en la ausencia de la verdad. Problemas serios para poder practicar ese relativismo cultural. Y hoy vamos a enfocarnos en definir la verdad en el contexto de hoy, de nuestra cultura. Nuestra cultura, de alguna manera, es una cultura que se define por el hecho de que la felicidad es nuestro fin último, nuestro sumum bonum, nuestro mayor bien. Todos queremos ser felices, ¿o no? ¿Verdad que sí? Todos queremos ser felices, incluido el creyente, aunque nosotros como creyentes creemos que la verdadera felicidad se descubre en Dios, que Dios es nuestro fin último de nuestra felicidad, que Él nos da el máximo de bendiciones porque Él es bueno y sabe lo mejor para nosotros de una manera objetiva. Por tanto, en nuestra sociedad, la felicidad, no la verdad, se convierte en el principal valor de la humanidad. Y como resultado, pues ¿qué ocurre? Pues que terminamos confundidos y que en muchos casos pues nos lleva a un caos. Una cultura que descarta la verdad absoluta, descarta también el mal absoluto. Por lo tanto, se
predispone a equivocarse, al error, a ser herida de muerte. Por lo tanto, la verdad no es necesariamente lo que es relativo a cada individuo. La verdad no es necesariamente lo que me hace feliz. La verdad no es necesariamente lo que funciona en sentido práctico. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que coincide o corresponde con la realidad. Sencillo, pero totalmente lógico, ¿sí? La verdad es lo que coincide o corresponde con la realidad. Seguramente has escuchado la historia de los 6 ciegos y el elefante. ¿La has escuchado alguna vez? Pues te la voy a contar en una de las versiones que hay de la misma. Dice esta historia que en la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas de alguna manera compitiendo entre ellos a ver quién era el más sabio. Exponían sus conocimientos y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, ni lo había visto, porque eran ciegos, decidieron salir al día siguiente a buscar un ejemplar y salir de duda. Puesto pues en el camino, con las manos en el hombro de las personas que iban delante de ellos para guiarlos, emprendieron esa marcha hacia la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un elefante, de un gran elefante. Llenos de alegría, pues los 6 sabios se felicitaron por la suerte que tuvieron, porque finalmente podrían poner fin al dilema o resolver el dilema que tenían. El más decidido de ellos se abalanzó sobre el elefante con mucha ilusión por tocarlo. Sin embargo, con todas esas prisas se tropezó y cayó de bruces. Y cayó con toda su cara delante del animal, delante del costado del animal. Y exclamó: el elefante es como una pared de barro que se ha secado al sol, dijo. El segundo, pues no quería ser menos, y avanzó con un poquito más de precaución. Con las manos extendidas fue a dar, tropezó con los colmillos y empezó a palpar. Y dijo: sin duda, la forma de este animal es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego, justo cuando el elefante se giró hacia él. El ciego pues agarró la trompa y de alguna manera la palpó de arriba abajo, notando pues esa forma que la trompa se estaba moviendo. Y dice: escuchen, este elefante es como una serpiente muy larga. Y era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y de repente recibió el toque de la cola del elefante, que quería quitarse los insectos de encima. Y el sabio agarró la cola y la siguió con sus manos y no tuvo duda. Oye, esto es como una cuerda vieja, exclamó. Y el quinto de los sabios de repente se encontró con la oreja y dijo: mira, todos ustedes están equivocados. El elefante es más bien como un abanico enorme. Y el sexto sabio, que era el más viejito, se encaminó hacia el animal con mucha lentitud, se encorvó porque iba apoyado en su bastón y de tan encorvado que estaba pasó por debajo del elefante y tropezó con una de sus gruesas patotas. Y dice: escuchen, lo estoy tocando ahora mismo y les aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una palmera. Pues bueno, terminado el experimento, todos volvieron a casa, sentados debajo precisamente de la sombra de una palmera, discutieron largamente
sobre quién tenía la razón. Y este cuento se suele enseñar para mostrar que cada uno tiene su propia verdad y que cree que los demás están equivocados. También se usa para aprender a valorar las opiniones de los demás, que es algo importante, poder escuchar a los otros. Pero el que podamos escuchar unos a otros no significa que todos tengamos la verdad. Pero lo que realmente nos muestra esta historia es que aunque es cierto que cada uno de ellos estaba en parte en lo correcto, la realidad es que estaban todos equivocados y habían llegado a conclusiones equivocadas. Muchas veces discutimos, argumentamos, defendemos la postura sobre algo que, como en este caso, pues podría ser un elefante, pero que nunca hemos visto. Y en el caso de la historia que acabo de contar, cada uno de los personajes pensaba que sabía la verdad, pero la verdad es que todos estaban equivocados. Ninguno de ellos había comprendido realmente lo que era un elefante. Espero que estés de acuerdo conmigo. Porque a partir de aquí podemos deducir o concluir que la realidad, lo real, es lo que hace que una declaración sea verdadera o sea falsa. Por ejemplo, si yo te digo, mira, el Cholo Simeone usó una corbata negra el martes en el partido del Atlético de Madrid contra el Oporto. Bueno, pues esto es cierto o será siempre cierto si es verdad que el Cholo Simeone se puso una corbata negra el martes en el partido del Atlético de Madrid contra el Oporto. Y no solo eso, sino que el martes tendrían que haber jugado esos dos equipos para que esa afirmación fuera verdad. Porque si eso no hubiera sucedido, o el Cholo Simeone no hubiera llevado una corbata negra, entonces la declaración sería falsa. Solo es verdad si corresponde con la realidad. Otro ejemplo. Pepe Sánchez estuvo en la cabina del piloto de un Boeing 737 mientras aterrizaba en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Esta afirmación es cierta siempre y cuando coincida con la verdad, con el hecho de que una vez me invitaron a entrar en la cabina del piloto y pude estar mientras aterrizaba. ¿Es así o no? Jesús resucitó de los muertos. Esta afirmación es cierta siempre y cuando Jesús haya resucitado de entre los muertos. Y así podríamos poner otros ejemplos. ¿Lo pillas la idea que te quiero transmitir? La verdad corresponde a la realidad. Por otro lado, la verdad sigue siendo verdadera, lo sepas o no, lo creas o no. Por ejemplo, si yo te digo, hacía 45 grados en Maspalomas el 23 de agosto del 2005. Esta afirmación es cierta si realmente había 45 grados en Maspalomas el 23 de agosto del 2005. Es cierto, lo creas o no, o lo sepas o no, si el 23 de agosto del 2005 había 45 grados en Maspalomas. La verdad no depende de que lo sepas o no, o de que lo creas o no, depende si es cierto o no lo es. Pepe se casó con Patri el 4 de noviembre del 2000. Esto es cierto si Pepe Sánchez se casó con Patri Montes de Oca el 4 de noviembre del 2000. Si alguien dijera que Pepe se casó con Patri el 14 de noviembre del 2020, eso sería falso. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Es sencillo, pero muy clarito. Por otro lado, cuanto más lejos estamos de
un evento del momento actual que vivimos, más difícil para nosotros resulta creerlo. Pero la realidad es que no tenemos que ser testigos oculares para determinar la verdad. La verdad determina su propia realidad y nosotros la experimentamos o la descubrimos. Supongo que no todos los que están escuchando ahora estuvieron en mi boda, ¿verdad? Pero el hecho de que no estuvieras allí no significa que no sea cierto que me casé el 4 de noviembre del 2000. Por cierto, mañana hacemos 22 años de casado. Y hacemos 22 años de casado porque nos casamos el 4 de noviembre del 2000. Esto significa que en relación a la Biblia y a los hechos que la Biblia describe o a la resurrección de Jesús, no tenemos o no tendríamos que haber sido testigos oculares para saber que esos hechos son ciertos. Podemos saber que es verdad, aparte del hecho de que estuviéramos allí o no. No tenemos que haber estado allí para saber que son verdad. Podemos saber que son verdad sin haber estado allí. Sí es verdad que cuanto más atrás vayamos en el tiempo, como el nacimiento de Cristo, su resurrección, el inicio de la Iglesia, la Reforma en 1517 o el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 o el 20F, el 20 de febrero de 1981, el golpe de Estado, o el 11M, el atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Sabemos incluso que estos tres últimos hechos sucedieron aquí, en nuestro país. Y podríamos preguntarnos, oye, ¿qué es más fácil para nosotros creer? Bueno, pues claramente de adelante hacia atrás. Primero el 11M, luego el 23F, y la Reforma, luego el inicio de la Iglesia, la resurrección de Jesús, su nacimiento, y podríamos seguir yendo hacia atrás, y a medida que avanzamos, es más difícil de creer para nosotros, tal vez porque no lo experimentamos. Pero eso no elimina el hecho de que sea verdad, porque fueron hechos reales, y son verdad, lo sepamos o no, o lo creamos o no. Y, ¿sabes una cosa? Cuando consideramos la verdad, hay algo que debemos de entender. La verdad se descubre, no se inventa. La verdad está ahí y la descubrimos, no la podemos inventar. Voy a poner un par de ejemplos para ello. Piensa en Newton y en la gravedad. La gravedad ya estaba ahí. Podríamos decir que ya estaba ahí funcionando antes de que Newton la descubriera en 1600. Newton no creó la gravedad, no hizo la gravedad, no es el inventor de la gravedad, más bien la descubrió. La gravedad estaba allí, simplemente nos ayudó a ser más capaces de entender lo que estaba pasando. Galileo, piensa en él. La Tierra ya era redonda antes que él descubriera que lo era. Cuando mucha gente, la mayoría de la gente en aquel momento, pensaba que el mundo era plano. Pero la verdad es que no lo era. El mundo era redondo. Y aunque eran sinceros en su creencia de que el mundo era plano, su sinceridad no hizo que el mundo fuera plano. El mundo ha sido redondo siempre. ¿Y por qué es esto? Porque la verdad, como lo que hemos hablado hasta el momento, coincide con la realidad. Y la verdad se descubre, no se inventa. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. De hecho, en Juan 18:37, que lo leí al principio, en palabras de Jesús dice, en realidad yo nací y vine al mundo
para dar testimonio de la verdad. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Aquí estamos viendo en esta tarde una realidad tremenda. La verdad y el conocimiento no es un mismo concepto. Tenemos que poder distinguir la diferencia entre verdad y conocimiento. La verdad es verdad, aparte de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento puede ser una combinación de verdad y de error, mientras que la verdad solo puede ser la verdad. ¿Tiene sentido? Espero que sí, y que mucho. Y resumiendo, cuando pensamos en la verdad, tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo en una cultura que dice que no existe la verdad. Y como dijimos, pues puedes preguntarle a esa persona que dice que la verdad no existe, preguntarle, oye, ¿es verdad tu afirmación? Y si esa persona dice que sí, que esa afirmación es cierta, entonces acaba de hacer una afirmación autorrefutada. Es decir, está diciendo que su afirmación es verdad cuando afirma que la verdad no existe. Hemos visto en esta tarde, hemos compartido cómo la verdad es lo que corresponde a la realidad. Y hablamos sobre cómo la verdad se descubre, no se inventa. Es importante que seamos conscientes que la verdad viene determinada por la realidad y sí existe. Pues muy bien, espero y confío que podamos seguir reflexionando acerca de este tema. Como dije al principio, pues ahora vamos a terminar. Tenemos la oportunidad pues de apagar nuestras teles, nuestros móviles, nuestras tablets y poder guardar un tiempo para orar, para seguir orando unos por otros, para seguir orando, que el Señor nos ayude a descubrir, a ser conscientes de que la verdad sí existe y a poderla compartir. Que tengamos un final de día muy bendecido. Un abrazo fuerte.